Como que la inmoralidad los incapacita para ver la verdad, para amarla, para seguirla. Tengo algunos amigos, hermanos, que han sido pastores y que son divorciados. Y no tienen discernimiento, hermanos. No entienden. No se les hace grave la mentira y el error que está en las iglesias. Y se sienten también ahí con todas las mentiras, hermanos. Por eso usé esa expresión, ¿por qué será que el pueblo de hoy está tan ciego? ¿Por qué será? También por su vida que vive, de inmoralidad, de mentira, que no se afirma, que no se quiere someter a la palabra. Hay un pastor que está divorciándose y vive en adulterio con otra. Y cuando yo le dije de la Biblia, Pablo a Timoteo dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Ese joven se rió, se burló de mí cuando yo le dije eso. Como si esa historia de 2000 años está muy lejana. Ahora es hoy. Es otra cultura, son otros patrones morales. Si las asociaciones religiosas modifican y no les importa tener pastores divorciados, el juicio de Dios está sobre ellos. Porque ¿quién es el hombre para cambiar la palabra? Para cambiar la doctrina. ¿Quién es? ¿Quién es el hombre para cambiar la moralidad de la sociedad? Si hay una moralidad, si Dios es moral y prohíbe la homosexualidad, el lesbianismo, ¿quién es el hombre para atreverse a legalizar lo que Dios condena? Que se atreva, que no se sorprenda si se abre la tierra y se lo traga. Que no se sorprenda, porque la paga del pecado es la muerte. Yo miré el día de ayer, el jueves más bien, aquí en el centro, estaba un hombre con una pancarta así levantada. En el centro, usted sabe que hay muchísima gente en esta ciudad. Y lo que alcancé a leer decía, Veracruz, castigo de Dios, o juicio de Dios, algo así decía. Algo así decía. Y cuando nos damos cuenta de que más de 100,000 personas han sido damnificados en Veracruz, en Oaxaca, mucha gente, en Tabasco, en Chiapas, mucha gente ha muerto, hermanos. Niños, mujeres, ancianos, ahogados, sepultados. Sus casas han sido sepultadas por los cerros. A mí no me extraña nada eso, hermanos. Si tiembla ya en México igual que el 85 y se pega más fuerte, no me extraña, hermanos. Porque nuestra nación es una nación idólatra, inmoral. Y el juicio de Dios tiene que caer sobre el pecador, hermanos. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, hermanos, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es algo horrendo, hermano, que no lo sabemos. Yo creo que la mayoría de aquí no hemos estado en peligro de muerte, que usted se haya escapado por un milagro de Dios, hermano, por un juicio de Dios, por un accidente o por algo grave. Continuemos, hermanos. Les dije que no iba a terminar este tema, hermanos, porque es muy rico el concepto de Cristo que nos enseña en la oración. Y vamos a necesitar un tiempo para ir entendiendo lo que es la oración. Versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En esta oración modelo, hermanos,
se encuentran las 4 partes de la oración que como hijos de Dios debemos hacer. Número 1, la adoración. Número 2, la intercesión. Número 3, la oración de petición. Y número 4, la oración de confesión. Ahí está. Pero ¿qué es lo que más se oye? Si en otro tiempo decíamos que lo que más se oía era pura petición y petición y petición, Dios dame, Dios necesito, Señor ayúdame, que la oración está muy desajustada, muy desbalanceada. Al pueblo de Dios no se le ha enseñado a confesarse delante de Dios, a que debe de postrarse. Ahora hay algunos pastores y pastoras que le dicen a los hermanos, venga, platíqueme su vida, ¿qué ha hecho? Y quieren saber sus pecados, y quieren saber qué han hecho. Me lo dijo un matrimonio al que me pidieron que fuera a visitar. Él había sido soldado, la hermana era convertida y él era simpatizante. Y me dice la hermana, es que la pastora de la iglesia le dice a mi esposo que le cuente todo. Le dije, no, no es cierto. No tiene por qué contarle a ningún hombre lo que usted ha hecho. A ninguna mujer, aunque sea pastor o aunque sea pastora. No tiene por qué contárselo. Porque eso despierta a él morbo y el pecado. Sí, hermano, no. Tiene que ir directamente a quién. Al Padre, hermano, en oración, postrarse delante de Dios. Tenemos que enseñar que la oración es al Padre. Si su conciencia le dice que usted cometió tal y tal pecado, póstrese delante de Dios, humíllese delante del Padre y no se levante hasta que sienta su perdón, hasta que sienta que está descansando, hasta que sienta la paz de Dios. Son los errores que se están cometiendo ahorita. Algunos que quieren que les cuenten sus pecados. Tenemos que considerar, hermanos, que las palabras, venga tu reino y hágase tu voluntad, es lo más importante de la oración, de nuestra oración. Porque de lo contrario nos va a quedar las palabras de Santiago. Almas adúlteras, piden y piden mal para vuestros deleites. Tenemos que orar de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Y para eso tenemos que conocer la Biblia, las Escrituras, tenemos que conocerlas. De lo contrario, estaremos en mentira, en error, y seremos arrastrados por el error, por la mentira. Estaremos practicando una oración antropocéntrica del hombre, que da culto a la personalidad del ungido, porque él es el que tiene el poder, porque él es el que supuestamente hace los milagros, que ata, desata y no sé qué tantas cosas. Está peor que los marineros, ¿verdad? Que un nudo marinero y que nudos de esos difíciles de hacer, ¿verdad? Qué mentiras, ¿verdad? Pero esto es lo que está pasando hoy, hermanos, por la ignorancia de las Escrituras. Quiero ya concluir en esta primera parte, hermanos, de la oración. Primeramente Dios, continuaremos en otra oportunidad, hablaremos más de la oración, pero sí quiero enfatizar este punto vital, hermanos. Nuestra oración, en la práctica de nuestra oración tenemos que nunca olvidar: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, Padre. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba en la cruz? ¿Que acaso no es una de las 7 palabras? Él mismo lo dijo, siendo de la misma esencia del Padre. Aún él dijo, no como yo, sino hágase tu voluntad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos superiores y andar ahí que yo hago y que yo decreto y que... Yo les he dicho a varios hermanos cuando estamos oyendo la radio, digo, oye, este está grueso.
ese está peor que Walter Mercado, ese está peor que el Brujo Mayor. Sí, así se oyen algunos hermanos. Y ese es el lenguaje. Yo le dije a un pastor, le dije, mira, ese es el lenguaje del éxito. ¿Quieres hacerte internacional? Nomás tienes que orar igual que ellos y ya la hiciste. Porque aparentemente es debilidad el decir, hágase tu voluntad, Padre. Aparentemente es falta de autoridad o de poder. O es confesar negativamente para algunos. No, hermanos, es lo que Cristo enseñó. A orar de esta manera, Padre, hágase tu voluntad. Eso no muestra debilidad, ni falta de carácter, ni falta de poder, ni tampoco se declara negativamente. No. Como hoy las enseñanzas están encaminadas, vuelvo a repetirlo, hacia el hombre, por el hombre y hacia el hombre. Quiero concluir, hermanos, diciéndoles que tenemos que rechazar todas esas falsas maneras de orar. Y que nosotros, por otro lado, tenemos que aprender, tenemos que desarrollar una vida de oración. Y tenemos que corregir lo que está deficiente. Y si en la oración tenemos deficiencias, tenemos que corregir, hermanos. Porque la iglesia de Cristo tiene que ser diferente al mundo. Diferente, hermanos. Quiero terminar ya con esto, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes ven la televisión por las mañanas. A veces yo la veo. Casi siempre, sobre todo para ver la hora, ¿verdad? Y la temperatura y el clima, que se va a llover, que no va a llover. Bueno, hay un canal de aquí, hermanos, que todas las mañanas decretan. Todas las mañanas ellos, vamos a decretar esto. El decreto de hoy es este. Porque ellos creen en la ley de la atracción. A lo mejor no saben ni de dónde viene todo esto, pero ellos están enseñando a su público a decretar, a los oyentes. El mundo, hermanos, que es este sistema de gobierno sin Dios, que está presionado por Satanás, por la religión, por la mentira, por las ambiciones de los políticos también, no tiene discernimiento, hermano, en lo que hace. Está ciego, va al abismo, va al infierno. Pero el Hijo de Dios, hermanos, que conoce la palabra, debe caminar a la luz de la palabra. Debe someterse a la palabra. Y nunca debe olvidar, hágase tu voluntad, Padre. Hágase tu voluntad. De otra manera estaremos en desobediencia, en rebeldía a los propósitos de Dios. Porque Dios es un Dios de propósitos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Alabado y exaltado es su glorioso nombre. Venga su reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y especialmente hágase su voluntad en nuestra vida como hijos, en la congregación. Hágase su voluntad en esta congregación, Padre. Y no la nuestra, Señor, sino su voluntad. Que caminemos de acuerdo a sus principios, a sus normas, a sus ordenanzas. Bendito y alabado, exaltado es su nombre. Que en todo tiempo seamos capaces de reconocer que usted es Dios y nosotros solamente pueblo redimido, agradecido por lo que usted ha hecho con nosotros. Que aprendamos a orar, a ser agradecidos. Que aprendamos siempre, en todo momento, a depender de su gracia, a no hacer nuestra voluntad, a no buscar nuestros caprichos y deseos, a no seguir la mentira y el error,
sino que su palabra nos siga iluminando, nos siga guiando y nos siga marcando el camino por el cual su iglesia debe de caminar. Termino parafraseando las palabras de Cristo cuando dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y cuando dijo que su camino es un camino angosto. La pregunta es si estamos caminando por el camino angosto, si entramos por Cristo, que es la puerta a su reino, y si estamos caminando nuestra vida cristiana por ese camino angosto, por ese camino limitado que nos limita conforme a la enseñanza de Cristo, o si todavía el cristianismo va por el camino ancho, si todavía el ministerio de hoy anda por el camino ancho, en sus metas, en sus deseos, en sus ambiciones, en sus proyectos humanos, pero lejos de la gloria de Dios, lejos de su voluntad y lejos de sus propósitos. Tenga misericordia, Dios. Hacemos una oración de intercesión por su iglesia, por sus ministros, que corrijan, Señor, lo deficiente. Aún hay tiempo, Señor, para corregir, para renunciar al error y a la mentira y someterse a su palabra. Amén. Dios les bendiga, hermano.